Bueno, acá volvimos y tenemos una visita, una amiga de acá del equipo de Movimiento Nacional, que nos la presentó Rodrigo Totem Marino, que debería estar llegando en cualquier momento. Él es el más indicado para esto, que está más en el tema de la literatura. Pero tenemos acá, bueno, también vecina de Merlo y muy conocida, la escritora Ine Lanfranchi. Buen día, Ine, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo estás? Bueno, pero estamos entre amigos. Que Sí, por Rodrigo, supuesto. En realidad está presente igual. Ya escuchaste, ni venga, Rodrigo. Ya está, ya empezamos. Ya arrancamos. Acá tengo en mis manos un ejemplar de Raíces Profundas de San Luis. Es el último libro que escribiste, Ine. Exactamente, es un libro que llevó mucho tiempo porque me puse a investigar seriamente. Todo empezó a partir del hurto del sol rojo de los comechingones, que estaba en la Sierra Chica, en la Sierra de Viacaba, cerca de Intihuasi. Intihuasi del lado de Córdoba, pero toda esa masa de serrana se la llama la Puerta del Sol. Ajá. Y había un gran sol rojo que terminó robado por los ingleses. ¿No es oportuno el tema? Qué bárbaro, ¿no? Siempre, los muchachos siempre haciéndonos caricias al alma. A ver, contame bien cómo. Primero decime bien dónde es que estaba esto. El libro se presentó en Buenos Aires en la Feria del Libro. No, pero ahora vamos con eso, pero me interesó mucho el sol rojo. Es muy interesante la historia. ¿Cuál es la ubicación que tenía? La ubicación es en la Sierra de Viacaba, que vendría a ser donde está Intihuasi. ¿Viste que hay todo donde tenemos nosotros? Acá en San Luis. Acá en San Luis, sí. Pero que se mezcla con el límite con Córdoba. Ajá. En toda esa zona, ¿sí? Que vendría a ser norte de San Luis, sur de Córdoba, hay toda una masa montañosa. Las sierras centrales de San Luis serían. Exactamente, un poquito más allá. Sí. ¿Viste? Como pasando las sierras centrales. Toda esa zona estaba el sol rojo, que es anterior a los comechingones. Se llama de los comechingones porque ellos lo adoraban. Y yo, investigando sobre esto, descubrí que nosotros éramos los hijos del sol. Esta era la tierra del sol. Y que según Terrera, que es el antropólogo, profesor de la Universidad de Córdoba, que yo estuve estudiando, era un libro tras otro, todas las comunidades originarias venían de, se podría decir, veraneo, a esta tierra, porque acá radicaba el sol. Y ese sol era anterior. ¿Y ese sol rojo que era una talla, una pintura? Talla, un bajo relieve con una tinta roja de 1,60 m, donde lo interesante de todo esto es que lo descubrió por primera vez el poeta Antonio Lugones, recorriendo la zona. Le pidió por favor al director de Caras y Caretas que le hiciera un fascículo. Bueno, lo convenció. Salió y esto llegó a Inglaterra y a los años vino el antropólogo Garner a buscarlo con la esposa, que era artista plástica, porque ¿viste? Fotografías mucho no se usaban en aquella época, más caminando entre las sierras. Lo descubre, horada la tierra 1,60 m, con, ahí dice, con un aparato hidráulico de no sé qué. Lo ponen en una correta y se lo llevan a la Plaza de Mayo, dan una vuelta alrededor de la pirámide de Mayo, se sube el sol rojo de los comechingones a un barco y estuvo expuesto en el Museo Británico. Mira hasta qué fecha, a ver si te suena. A ver. 1982. Todo tiene que ver con todo, ¿no? Todo tiene que ver con todo. Se habla... la fecha para los que más jóvenes, la fecha de 1982 es el año que ocurre la Guerra de Malvinas. Se habla de una guerra mágica también. Viste que en los ingleses todavía... Bueno, ahí tiene mucho ocultista, mucho... Exactamente. Entonces, bueno, parecería ser que hubo también una guerra mágica. Eso ya lo dejamos para los que tenemos imaginación y creemos en la fantasía como yo. A ver, cuando decís que cuando contaste esto que oraba en la tierra, que se llama el sol rojo, me decís, ahí lo explica. Y me señalaste el libro que tengo en mis manos. Contanos de qué se trata este volumen, que es hermoso, ¿eh? Para no lo ven, la ilustración que tiene es de Ciruelo Cabral, que es un gran dibujante. Yo lo tengo en la revista Fierro. Y la tapa es preciosa y la edición es muy linda. Bueno, precisamente la tapa, a partir de leer a Terrera y 1 y 2, todo fue a partir del sol rojo, una cosa a la otra, una cosa a la otra, una cosa. Llegué a dónde? A la ciudad intraterrena de Lerx.
Y ahí me acuerdo que Ciruelo Cabral había meditado con las guardianas de 3 ciudades intraterrenas, entre ellas la de Lerx, y que lo que hace tapa es la imagen de Yurak. Yurak esta tapa. Es como un femenino, digamos, con los brazos medio cruzados, tatuados, y con una vestimenta toda muy esotérica, mágica. Exactamente, que es la que va a dejar entrar, a los que tengan el corazón limpio a la ciudad intraterrena del Lerx, por eso es la guardiana. Es como la guardiana de la entrada, digamos. Y yo le pedí la ilustración para la tapa, para los que lo seguimos, es una imagen bellísima, son 3 de la serie Intraterrenas. Él hace referencia a la que está en Mendoza, a la que está en Aurora, Uruguay, bueno, y a la nuestra, a la de Lerx. Y me la cedió, porque es muy generoso Ciruelo. Y después no podíamos poner otro ilustrador en el interior, entonces... Veo, tiene muchas ilustraciones adentro, también muy hermosas, que son de Ciruelo. Son de Ciruelo. Él tiene una colección que se llama Libros de Viajes, de Sueño y de Magia, donde dibuja con lapicera. Acá llega Rodrigo, por eso estos... ¿Qué haces? ¿Cómo estás? Todo bien. Tranquilo. Muy bien. ¿Viste cómo es esto? Uno se acostumbra a las vacaciones y se queda enganchado en esas cosas. Bueno, todavía no dije que sos el presentador del libro, así esa te lo dejo a vos. Bueno, cierro el tema Ciruelo. Y bueno, después de que yo le dije, si me prestaba la tapa, le digo, mira, Ciruelo, realmente el interior tiene que estar con ilustraciones tuyas, y como él acá trabaja con Omnipress para las ferias del libro, claro. Y para las Comic Con, me dijo, bueno, te cedo 13, te las paso en alta definición. Mirá qué genio. Ponelas en el interior, ahí está el sol rojo. ¿Este es? Mira, acá hay una foto del bajo relieve. Y para quienes dicen que todo esto quizás porque también es una cuestión política, Rodrigo, lo hemos hablado muchísimas veces. Para quien diga que esto no es cierto, al finalizar el libro está toda la bibliografía de consulta y notas del diario, de los diarios que hablaron sobre eso. Facímiles de diarios, sí. Exactamente. Muy linda la edición, le quiero decir a nuestra audiencia. Bueno, Adora Ediciones, vendría a ser como está Tirnano, que me acompaña, y Adora, con lugares diferentes dentro de la literatura fantástica. Y esto lo van a presentar el viernes. El que habla es Rodrigo Marino. Con Ine tenemos una historia de conocernos en un programa de radio. Ajá. Hace mucho tiempo y en otra radio. Y casi que instantáneamente, una cuestión de la literatura fantástica, del lugar donde uno encuentra la literatura fantástica, y también los pensadores fantásticos lo que tienen, ¿no? Esa particularidad de poder decir algo que uno tiene frente de uno sin decirlo y que te lo deja imaginar encima, ¿no? Totalmente. Es una cosa fantástica. Y de ahí en adelante creo que te he presentado todos los libros. De ahí en adelante todos la Dragona de Dorada y el Jaguar también. ¿Sabes lo que? Bueno, todo esto surgió a partir de una invitación de la Fundación Algarrobo Abuelo. Bien, el hermoso lugar. Si no fueron y están acá de turistas turasteando, el Algarrobo Abuelo es Piedra Blanca abajo. En vez de pasar para Córdoba, seguís para abajo. Y ahí te encontrás con un lugar muy bonito que tiene uno de los algarrobos más abuelos de acá. O sea que de raíces a raíces fue la convocatoria, ¿no? Sí. Y también hablando sobre las raíces de nuestra querida San Luis, límite con Córdoba, y bueno, sin dejar la fantasía de lado, que para la mística, antropología mística o antropología fantástica, pues sabrás decirlo mejor que yo, se habla que estamos sobre el ERX. Así que ahí finaliza nuestro recorrido. Una pequeña referencia de Beatriz, que es mi amiga, además la señora que coordina la ONG del Algarrobo, lo leyó y me dice, ¿sabes que lo tengo que leer del día? Porque a la noche no sé si estoy leyendo o estoy soñando. Mira qué lindo. A ver. Qué piropo. Eso, ella lo tomaba como una falta, porque es muy educada, muy respetuosa, diciendo, no puede ser, ¿cómo me voy a dormir leyendo tu libro? Y le digo, Beatriz, es el mayor halago que me puedes hacer. Así que, bueno, se había tomado el compromiso bonita de leerlo por las mañanas. ¿Y la presentación se va a hacer ahí al aire libre frente al Algarrobo Abuelo? ¿Así es? ¿Está planteado? Así está planteado, sí. Así está planteado. ¿Esto es el
Viernes. Este viernes que viene, sí, a las 12 del mediodía. En el 24 de julio, si no me equivoco. No sé. No traje ni el celular. Estamos de vacaciones, sí, para... 22, 23, 24 de julio. 24 sí. las 12. Si alguien me quiere mandar mensajes, acuérdense que se quedó en mi cama el celular. Se quedó durmiendo. ¿Te olvidaste el celular? ¿En serio? ¿También? Sí. Bueno. Sí, la vamos a hacer, hagámosla bien, ¿o no? Pero si estamos hablando de fantasía, nos sobra. No nos necesitamos sobra. celulares. ¿Para qué quiero el celular? Tal cual. ¿Qué me quería escribir? Decime. Bueno, acerca de la presentación, lo que quiero agregar es que nos va a acompañar Viaisa, la voz femenina de Luz de Merlo, con una canción a capela. Le pedí si ella podía tocar las raíces con su voz y eligió una hermosísima canción que no voy a spoilear. No. Pero ella va a, la presentación la haces vos, yo hago algunas referencias y ella va a cerrar con esa canción que a mí me erizaba la piel ayer. Cuando me la cantó me dice, ¿te gusta? ¿Cómo no me va a gustar? A capela. Y después invitamos a los niños, porque como es las 12 del mediodía y ya se está cerrando una semana turística, claro, y después se van el fin de semana, los vamos a invitar con los padres, abuelos, maestros. Abrimos convocatoria a todos a que en las raíces del algarrobo, no del abuelo, porque el abuelo lo cuidamos mucho, pero los que están alrededor busquen portales y quieran conectarse con nuestras raíces. Así que esa es un poco la intención. Vamos a terminar jugando. Bueno, impresionante, fantástico. Habrá que ver cómo es eso. ¿Qué ser? Preguntan acá. Que tiene un micrófono. Martín. A ver, mi estimado, tenés un micrófono ahí, no hace falta gritar. Investigó. Él es un tipo muy cuando llegó Inés, enseguida la encaró y enseguida le empezó a ametrallar a preguntas. Y con él hablamos mucho de la presentación de esta presentación última que nosotros hicimos sobre Liliana Bodoc. Sí. Entonces se quedó bastante enganchado. La literatura fantástica verdadera defiende los márgenes. ¿Cómo te explico? ¿Cómo es eso? ¿Cómo dijiste? La literatura fantástica, que no es chamullo, defiende los márgenes. A ver. Los márgenes ideológicos, políticos, todo eso donde el establishment, digamos, dice, o las autoridades dicen, a mí, dame una posta, dame algo concreto. Bueno, no. La literatura fantástica transgrede esos lugares. Y de hecho, Úrsula K. Le Guin, que es de quien se formó Liliana Bodoc y yo me formé de ella, Úrsula K. Le Guin decía, ojalá los políticos y los empresarios leyeran sobre dragones. Mira qué bueno. Sí, así que la literatura fantástica también tiene que ver. Evidentemente acá ya de entrada, de por sí, por lo que hablaste, el tema del colonialismo está presente y esto, lo que dice Martín, contanos un poco el lore de esto, cómo se desarrolla. ¿Habría micrófono el compañero? Lo que pasa es que tiene que hablar. No lo escuchamos acá. Bueno, listo. Se escucha al aire, pero él a nosotros nos tiene que gritar. Bien, para que listo. Lo escuchemos. Él quería que explicara acerca del ERCS. Bueno, nosotros tenemos nuestra Tierra. La Tierra es una cáscara, ¿sí? Pero en el centro es hueca. Tenemos un núcleo central, que es el Sol, y después hay toda una zona perimetral al Sol donde hay energía. ¿Sí? Por supuesto, ustedes no lo saben, yo estudio física cuántica, estoy en un cuarto año de una formación, porque si escribo sobre esto, también quiero escribir sobre contenido cuántico. Y se habla de que hay una energía condensada, ¿sí? Que en realidad los seres son energía, no los vemos. Son energéticos. Hay una energía condensada que uno puede imaginar que está cercana al Sol central de la Tierra. Entonces, y se accede por diferentes grietas de la cáscara. Bien, según la zona geográfica del planisferio, estas comunidades, estos lugares tienen diferentes nombres y se llaman ciudades intraterrenas. Esas energías que están ahí adentro son seres que habitaron la Tierra en otros momentos. Por ejemplo, en el ERCS se dice que hay lemures de quinta a séptima dimensión, que después vinieron los atlantes, y los atlantes tuvieron una etapa positiva y después una etapa negativa, y después vinimos nosotros. Pero los lemures están ahí con esta energía alta y todavía cerrando los portales porque no estamos preparados para semejante belleza. Pero los dos niños exploradores, que son los que investigan estos misterios, son los protagonistas del nuevo libro, son los protagonistas. Y a ellos sí, porque también traté
de irnos a estos lugares, ¿viste? De la infancia, donde estamos entre el límite entre la pubertad y la adolescencia, donde todavía tenemos un corazón puro. Sí, y ganas de curiosear. Los protagonistas van hablando con los caciques comechingones sobre la superficie. Ese es el Caufú, el masculino, y la protagonista femenina, que es Macambi, va por los túneles intraterrenos, pero los dos se encuentran en la Lerx, en esta cavidad que tenemos justamente en el triángulo de Terrera, que hay un triángulo pequeño, un triángulo más grande. El pequeño está precisamente entre San Luis y Córdoba, ¿sí? Capilla del Monte, El Morro, La Toma, un poco así está. Y después hay un triángulo más grande que abarca ya un poco más, digamos, vendría a ser de este a oeste, el Erx. No sé si respondí la pregunta, no me quiero ir. Y como cierre de todo esto, cuando mi hijo leyó el libro, porque Rodrigo está relector, se lo leyó en una noche. Me encanta. Sí, me dice... Y a mí me va a tocar más o menos así. Le digo, ¿qué? Rodrigo, no Rodrigo, Rodrigo Muñiz, mi hijo. Le digo, che, Ro, ¿qué es lo que más te gustó? ¿Qué mensaje sacás del libro? Que quiero conocer el Erx, me decía. O sea que Ine, en principio... A mí me gustaba mucho leerle a Zoe. Y, viste, esta cuestión de espérame, viste, que yo llego y te leo el cuento para que te duermas. Y desde siempre, salvo cuando empecé a laburar en tránsito, que ahí sí era muy difícil contarle cuentos, porque por ahí estaba haciendo controles hasta las 2, 3 de la mañana y no podía volver a contarle cuentos a Zoe, pero aún, aunque sea con el celular, viste, con la luz así, media le contaba. Y empezar a leerle a Zoe los libros de Ine empezó a darle a Zoe ganas de, como esa cuestión de decir, che, qué bueno que está esto, digamos, aparte de solamente escribir un cuento, digamos, uno se puede imaginar la fantasía y eso recrearlo, y eso pensarlo, y eso pensar una realidad paralela a la que uno está viviendo, y de esa manera también ponerse crítico de la realidad donde uno está viviendo. Y, digamos, casi todos los libros se los leí, digamos, a Zoe. Esta es la primera vez que me voy a leer un libro sin un otro escuchando. Porque aparte a mí me encanta leer, y esto es una cuestión, vicio de disléxico, leer en voz alta. Qué lindo. Entonces, esta cuestión de agarrar y ponerme a leer en voz alta, hablando como si me estuviera contando el cuento, la historia, hace que uno tenga un poder de recordar las cosas que van pasando en el libro. Y vos venías contando lo de leer y yo me mataba solo de risa porque yo en mis cabezas me acuerdo de las conversaciones que tuvimos sobre el tema. Bueno, y, digamos, las conversaciones tanto telefónicas, las en persona, donde charlar de un poco de esto también es un acto político de rebeldía. Mira lo que es esto. A vos te lo voy a mostrar. ¿Cuánto tiempo tenemos? Porque yo también soy una charlatana. No, coordinemos. Mira lo que es esto. Bueno, es una hermosa ilustración de Cervelo. Esta es Macambi. Es la misma que está en la tapa, digamos, en otra. No. ¿Es otro personaje? Es otro personaje, Ajá, sí. Pero que también en el libro son diferentes. Ajá. Una cuestión es la guardiana. Pero lo que quiero contar de mi aprendizaje de Rodrigo, hemos hablado mucho de los mapas precolombinos, ¿te acordás? Ajá. Sí. Bueno, y uno de los misterios que también Caufú y Macambi tienen que descubrir, esto en realidad para que no haya derecho de autor lo hice con IA, ¿sí? Para que después no me reclamen los que baja en internet. Pero son los mapas precolombinos, donde nosotros éramos la Tierra Blanca, Argentina era Argentum, Tierra Blanca, y era un lugar de tránsito. Digamos, nadie descubrió nada, ya estábamos integrados y con mucha blancura, con mucha pureza. Pero resulta que también, para nadar un poco en las aguas de la historia, en este capítulo quiero proponer estos mapas que tantas veces nosotros hablamos, de que no es 1492, ni tampoco en 1982, ¿no? Bueno, estas fechas que son icónicas, sino que es mucho anterior de la presencia. Una de las cosas que charlábamos, sobre todo con la filosofía de Colonial, digamos,
esto de empezar a reconstruir la historia latinoamericana por fuera de la historia que nos cuentan los europeos y sobre todo la historia que nos cuentan los europeos, no los españoles, digamos, los franceses y los ingleses, que nos borra totalmente de la existencia. Es como si, bueno, ¿y acá qué había antes de Colón? Nada. Que Alberto Fernández diciendo, bueno, vinimos todo en barco. No vinimos en barco, acá había gente. Y esta gente no solamente no estaba aislada del mundo, sino que aparte comerciaba con el mundo y tenía una posibilidad, digamos, de comerciar con el mundo por medio del pase de América, al revés de como vino Colón. Exactamente. O sea, por el otro lado del mapa. Por el lado de Asia. Claro. Y si uno ve rasgos genéticos, digamos, y todo esto, digamos, tenemos mucho más que ver con los asiáticos que con los europeos. Y esto de empezar a charlar y de empezar a hablar, sobre todo con el libro de Lili Bodoc, donde empezamos a discutir un poco estas ideas de descolonizar, digamos, todas estas cuestiones tan metafísicas que nos metieron en la cabeza de que, bueno, somos Argentina, ¿viste? No, ¿qué podemos hacer? Nada. No hay nada interesante que podamos hacer. Ni una revolución, ni podemos tener un partido político, parece. No es algo lindo tener un partido político propio, que no venga copiado de Europa. No, sí o sí tenemos que ser o zurdos o liberales. No podemos ser peronistas, que sería la forma de pensar la política desde otro lado que no sea el centro. O fantásticos. O fantástico. Y empezar a rodear, digamos, el pensamiento por fuera de lo normal, de fuera de lo que te dicen que tenés que pensar, que te dicen que tenés que leer, que te dicen que tenés que verlo desde este lado, y salirnos desde ese rol también nos hace imaginarnos otras cosas. Exactamente. A ver, les doy una palabra, bastón de mando, ¿les suena conocido? Sí. Sí. Hace poco vi justamente un documental acerca del bastón de mando. El bastón de mando que quedó acá. Bueno, el bastón de mando también está en esa zona de las sierras, más por el lado de Capilla, pero hacia el final del libro nos encontramos con que este bastón de mando ahora existe, pero está oculto, ¿sí? Por sociedades herméticas. Hasta Menem me he enterado que se lo ha pedido. Al mismo Terrera, porque anteriormente lo descubrió un maestro rural de la zona. Después creó una sociedad hermética en torno a ese bastón de mando de Bultán, que era un bastón de mando hecho con una piedra caída del cielo, como con un meteorito. Ustedes avísenme, yo cierro. Acá están controlando los tiempos. No, yo estoy tratando de poner en hora mi reloj de pulsera. No sé por qué te enganchas en conversaciones entre gente que hace radio, no televisión. Ay, totalmente, por los espacios y porque quizás me distraigo y porque, bueno, somos un equipo con la audiencia. No, pero bueno, la cuestión es que este maestro rural descubre el bastón de mando, ¿sí? De piedra basáltica, de un meteorito, porque los camechingones miraban mucho en el cielo, y Bultán, que era el más grande, el más poderoso, el más fuerte, porque los bastones de mando eran más pesados en la medida de que más poder tenían, mandó a horadar una piedra basáltica caída del cielo. Y ahí ese es el famoso bastón de mando, que lo deja escondido para que después sea descubierto. Lo descubre este maestro rural. Después me entero que estuvo en poder de Terrera, de justamente en el tercer libro que leo estuvo él, que Menem se lo pidió y él le respondió: venía a buscarlo si te animás. Y no fue. Después se muere Terrera. Es como la segunda presidencia de Menem, ¿no? Como que quedó así, igual. El balotaje con Néstor. Claro, bueno. Peor todavía. Y después, también él hace una ceremonia de sucesión cuando él está por fallecer y queda en el libro está citado, en este momento no lo recuerdo, una persona que sigue conservándolo a escondidas. Pero este mapa viene a cuento y con esto cierro la idea, que también se dice que Perceval, el caballero del rey Arturo, quería preservar el Santo Grial de los masones, de los católicos, de toda la gente que lo quería para sí, y que había recibido como el mensaje de dejarlo junto al bastón de mando. Y hay un trovador alemán
que con Silvia lo hablamos mucho, ella lo viene leyendo hace mucho tiempo, que precisamente dice que le siguió el rastro a Perceval hasta nuestras sierras de Viacaba y ahí lo perdió. Entonces también desde la fantasía se aborda esto, que en una línea histórica va abordando este límite del que te hablaba, ¿no? El límite de lo real, de un bastón de mando real que simboliza algo para la Argentina, y que empieza a deslizarse hacia el Santo Grial. Va juntando las mitologías. Así es. No, y te digo que si no leíste a Inés, tiene una forma de escribir que te va enganchando en la lectura, pero que también te va narrando de una manera tan sencilla, en el borde entre una lectura para un niño, digamos, que pueda entender lo fantástico, con la posibilidad de que lo lea un adulto y pueda tener esa segunda lectura del libro. Entonces, si es para regalarle, digamos, a un infante, es fantástico porque le va a encantar los libros de Inés. Y si es para vos y lo querés leer, digamos, si te gusta esto de imaginarte las realidades, es un libro que vas a agarrar, vas a leer y te engancha la forma de escribir, tiene una forma de escribir muy poética y en esa poesía te deja engancharte en muy ese relato también. Sí, pero a mí me da la sensación que es ese rasgo de escritura en la cual no te perdés en palabras. No, por eso me parece tan poético el lenguaje. Ay, bueno, gracias. Claro, no es una cuestión de competir a ver quién dice más palabras. No. Sino que es un lenguaje muy, 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 muy de lectura corrida, pero que aparte también te da esa posibilidad de disfrutar esa lectura. O sea, no es una cuestión de decir, bueno, es para chicos y se nota. No. Es un libro para chicos que puede leer un grande, que lo puede entender y que puede tener, digamos, un desarrollo bastante interesante. Así que, gente, primero no se pierdan este viernes en el Algarrobo Abuelo a las 12 del mediodía, donde vamos a estar presentando este hermoso libro que yo prometo de acá al viernes leerlo. Para las raíces profundas de San Luis. La verdad que la edición es hermosa. La autora Inés Lanfranchi, que está con nosotros en este momento, ilustrado por nada menos que Ciruelo Cabral. Invitamos a todos los oyentes, vayan con los chicos porque va a haber actividades también, va a haber música. No va a seguir spoileando el libro acá para que vayan a la presentación en el Algarrobo Abuelo. Todo el mundo sabe dónde es el Algarrobo Abuelo. Ahí Piedra Blanca abajo, un hermoso lugar. Si sos turista, anda a ver la presentación de Raíces Profundas de San Luis y a conocer el lugar que es realmente hermoso, la Catedral de los Pájaros. El viernes 24 de julio al mediodía, la presentación de Raíces Profundas de San Luis. Inés, la verdad, muchas gracias. Nos dejaste a todos con ganas de revisar, de leer, de investigar más. Y te agradecemos mucho que hayas venido a compartir esto con gracias nosotros. por el espacio, y con este espacio abrimos formalmente la presentación en la Villa de Merlo para esta hora. Felices vacaciones, gente, qué lindo. Arrancamos las vacaciones de invierno así. A mí me encanta, me encanta. Gracias. Nosotros volviendo, pero nosotros estamos terminando, sí. Claro, nosotros el lunes ya arrancamos las clases. No. Va a haber feriado nacional. ¿Ya está? Tiene que haber. Y para mí sí, se tendría que poner la pila, la 10 mínimo. Sí, ¿no? Bueno. Así que, gente, muchísimas gracias, Inés. No, gracias a por ustedes. venir. Gracias, Controles. Encantado, Inés.